gloria, Señor, la honra y la alabanza. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por darnos la nueva oportunidad de estar en tu casa, Dios mío, casa de oración. Señor, gracias, porque juntos estamos para alabar tu grande nombre, Señor. Oh Dios, para honrarte, Señor, para darte adoración. La alabanza, Señor, que sale de nuestro corazón, Dios mío, la ponemos ante ti. Señor, gracias, oh Dios, por la vida que nos has dado en Cristo, por la salvación, Señor, por esta nueva vida, Dios mío. Oh Señor, por esta nueva creación, Señor, que ha salido de tu voluntad, del trono de lo alto, Señor, para darnos, para hacernos un pueblo santo, escogido para ti. Señor, gracias, porque lo has hecho en la cruz del Calvario por amor a nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, queremos rogarte en esta mañana, Señor, que todavía el Espíritu Santo, Señor, se mueva a través de la palabra de Dios. Señor, tu gracia sea sobre nosotros, dándonos de ti, Dios mío, sabiduría e inteligencia espiritual, como dice tu palabra, para poder recibir, Señor, la palabra que viene de Dios, Señor, para que juntos al escudriñar con mis hermanos tu palabra, Señor, tú estés hablando claramente y sea la voz de Dios a nuestro corazón, Señor, porque estamos necesitados, Señor, de oír tu voz. Oh Dios, en el nombre de Jesús, gracias, glorifícate en esta mañana, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en el corazón de tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermano, hermana. Vamos a compartir la palabra de Dios todavía en el libro de Nehemías, en el capítulo 3, mis amados hermanos. Nehemías 3, versículo 3, en la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Nehemías capítulo 3, versículo 3, en la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Nehemías 3, versículo 3. Dice la palabra de Dios en Nehemías 3, versículo 3, los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesasabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Amén. Hasta aquí, hermanos, la palabra de Dios. Veníamos leyendo este capítulo 3 de Nehemías cuando, como habíamos dicho el domingo pasado, Nehemías con la carga en su corazón comienza, insta, exhorta al pueblo de Dios a restaurar, a reconstruir los muros de Jerusalén que habían sido derribados. Recordamos que la palabra de Dios nos hablaba el domingo pasado de la carga en este siervo de Dios, en Nehemías, de reparar aquellos muros de Jerusalén que habían sido derribados, que también, hermanos, significaba o representaban de alguna manera el corazón del pueblo. Sí, el pueblo había sido librado de la cautividad conforme a la palabra de Dios, pero todavía quedaban los muros derribados, las puertas de Jerusalén quemadas a fuego. Y lo que Nehemías ve, no solamente lo que está delante de sus ojos, es decir, las puertas, el templo, el hecho de los materiales, de los escombros, sino que de alguna manera eso también representaba, mis amados hermanos, el estadio, es decir, representaba cómo estaba el corazón del pueblo en aquel momento, en aquella oportunidad. De tal manera que Nehemías les exhorta, les dice, no estemos más en oprobios, levantemos y edifiquemos, restauremos los muros. Y esa fue la exhortación, y como habíamos leído en el capítulo 3, los sacerdotes se levantaron y lo primero que hicieron fue, al comenzar a restaurar el muro, fue reparar la puerta de las ovejas. ¿Se acuerda usted que hablábamos de eso el domingo pasado?
comenzaron a reparar las puertas de la ciudad y el muro, y lo primero que hicieron fue reparar la puerta de las ovejas. Y habíamos dicho que esta puerta en Jerusalén tenía una característica: no tenía llave, no tenía cerrojos ni cerraduras, de tal manera que se podía entrar y salir libremente de la ciudad, ¿sí? Y se llamaba Puerta de las Ovejas porque por allí pasaban los pastores con el rebaño de ovejas cuando dirigían el rebaño hacia el templo. Por eso se llamaba Puerta de las Ovejas. Y nosotros habíamos entendido, mis amados hermanos, que esta puerta simboliza la salvación, ¿sí? Habíamos entendido que representa a Cristo como Cordero de Dios, pero también representa nuestra salvación porque allí solo pasaban por aquellas puertas las ovejas que habían sido apartadas para Dios. Amén. Por eso Jesús en Juan 10:7 dice: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Se acuerda que hablábamos de esto el domingo pasado, mi amado hermano, mi amada hermana? Así que la palabra nos hablaba no solo de la salvación, sino también de una relación personal, profunda, cotidiana, en comunión con Cristo. No solo la salvación, sino de una relación profunda de comunión con Cristo, la cual fuimos llamados a vivir todos los días. Esa era la inquietud, la carga en el corazón de Nehemías. Es decir, habían sido libres de la cautividad, sí, claro, pero todavía faltaba restaurar parte del muro de Jerusalén. Así muchas veces nosotros, hermanos, hemos sido libres de la cautividad, del pecado, pero muchas veces nuestra relación con Cristo no es la mejor. Muchas veces se va perdiendo, muchas veces los muros de nuestra comunión con Cristo han sido derribados. Hay que volver a restaurarlos, hay que retomar la senda de la comunión profunda con el Señor Jesucristo, y es necesario reparar muchas veces los muros de nuestro corazón. Esa un poco era la carga en el corazón de Nehemías y lo que la palabra de Dios nos hablaba, hermanos queridos, el domingo pasado, ¿sí? Pero si la primera puerta en ser restaurada nos hablaba de una buena y adecuada relación personal con Cristo, hermanos, cada día, vemos hoy también una segunda puerta sumamente importante en estos versículos que acabamos de leer, la cual inmediatamente fue restaurada por Nehemías y sus colaboradores: la puerta del pescado. Así se llamaba, hermanos. Era una puerta en Jerusalén por la cual los pescadores ingresaban el fruto de su trabajo, de tal manera que lo vendían en la ciudad, ¿sí? Y era provisión de alimento para el pueblo esos peces que los pescadores entraban por aquella puerta. Como nosotros sabemos, el oficio de pescador era una tarea frecuente, común entre la gente de Jerusalén, de toda la región de Palestina en aquella época, ¿verdad? De hecho, los discípulos del Señor, muchos de ellos eran pescadores. Era muy común este oficio. Algunos discípulos eran pescadores y Jesús les habló en el idioma que ellos pudieran entender. ¿Se acuerdan cuando nos relata Mateo capítulo 4? Jesús se encuentra con ellos y les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Sí, porque era un oficio muy común y el Señor les hablaba de manera que ellos pudiesen entender. Por eso se relaciona, hermanos, esta puerta, la puerta del pescado, se relaciona como símbolo de la tarea, del mandamiento del Señor de poder llegar de llevar a otros a los pies de Cristo por medio de la predicación del Evangelio, por medio del testimonio de Cristo en nuestra vida y en nuestros labios, ¿sí? La puerta del pescado se ha relacionado, se compara a aquellos que le fue encomendado la predicación del Evangelio, el servicio a Dios. Así que esta puerta fue restaurada inmediatamente después de la puerta de las ovejas, como vemos aquí en Nehemías capítulo 3, en el versículo 3. Y como decimos, hermanos, nos habla de una de las necesidades más importantes de la iglesia del Señor una vez que nosotros hemos alcanzado la salvación y una vez que hemos logrado esa comunión íntima y preciosa que el Señor nos regala a través de su Espíritu. Una de las cosas más importantes a la cual Dios nos ha llamado es a servir a Dios. ¿Amén? ¿Es así? Todos anhelamos
Una vez que conocemos a Cristo, todos anhelamos servir a nuestro Dios, porque es una de las tareas que Dios nos ha encomendado en su misericordia, compartir con nosotros el ministerio que Él tiene en sus manos, que es poder llevar a otros al conocimiento de Cristo. Así que, hermanos, la puerta del pescado de alguna manera simboliza también, representa la comisión dada a nosotros, a los siervos de Dios, de sacar a luz el mensaje del Evangelio de Cristo. Y esta es una de las necesidades más importantes, hermanos, de la Iglesia del Señor. Que nosotros podamos servir a Dios, trabajar como a Dios le agrada, más allá del agrado que nos produce a nosotros servir al Señor. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? Que nosotros podamos servir a Dios como a Dios le agrada que le sirvamos. Y a veces se hace necesario, hermanos, restaurar, reconstruir, reedificar el servicio a Dios para que nuestro Dios tenga de parte nuestra un servicio digno delante de su presencia. Amén, mis amados. Así que el versículo 3, mire qué interesante, dice: los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron, levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Así que lo primero que hicieron aquellos hombres fue enmaderar las puertas y levantarlas, es decir, ponerlas en alto con sus cerrojos y sus llaves. Esto es muy interesante, hermanos, porque la madera en la Biblia es símbolo de la humanidad, ¿sí? La madera es símbolo de humanidad. Y las llaves representan el Evangelio de Cristo. Mire qué interesante usted, ¿sí? Dijo el Señor a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Se acuerda esa palabra? Mateo 16, 19. De tal manera que la puerta del pescado representa la comisión, la tarea que el Señor nos ha dado, la responsabilidad que el Señor nos ha dado, que el Señor ha confiado a los hombres, hermanos, a hombres como nosotros, de llevar como un estandarte en su corazón y en sus labios el testimonio de Cristo por medio de la predicación del Evangelio. Hermanos, que el Señor haya compartido con nosotros este servicio es un gran privilegio. A veces no nos damos cuenta de lo que esto significa. Dios Todopoderoso y Eterno, el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo el universo, el que creó todo lo que en la tierra hay, ¿sí? El que está sentado en su trono desde la eternidad a la eternidad, el que nos amó, envió a Jesucristo, que murió en la cruz y resucitó por nosotros, el que viene a buscarnos para que pasemos la eternidad con Él. Hermanos, ese Dios cuyo poder es inconmensurable, no se puede medir, cuyo amor no se puede medir, el amor que tuvo por nosotros, es un Dios que está vivo, que vive por los siglos de los siglos. Ese Dios ha querido compartir con nosotros, poner en nuestras manos la capacidad de poder servirles y de participar en el ministerio que es llevar el Evangelio de Cristo. A veces no nos damos cuenta de lo que significa que Dios haya pensado en nosotros, no solamente para que podamos ser salvos, sino además para que podamos servirle. No le damos a veces la dimensión, la importancia de lo que significa, hermanos, el servicio a Dios y estar preparados para servir a Dios. ¿Se da cuenta? En estos versículos, hermanos, vemos cómo aquellos hombres se esforzaron. Las puertas estaban destruidas, hermanos, quemadas a fuego, la mayoría de ellas. Sin embargo, la enmaderaron, la levantaron, pusieron las cerraduras y los cerrojos donde tenían que ir. Colocaron, no solamente hermosearon las puertas, sino que la colocaron en su lugar y le pusieron en la puerta las cerraduras y los cerrojos, es decir, las dejaron como tenían que ir, tal cual las puertas tenían que ser colocadas para ser de utilidad en la ciudad de Jerusalén. Esto, hermano, nos habla del orden, del esfuerzo y del orden con que ellos trabajaron. Es decir, pusieron todo en orden en aquellas puertas para que la función de las puertas sea eficaz, para que las puertas puedan cumplir la función para la cual habían sido diseñadas. Amén.
Cuando el Señor pone en nosotros un llamado, un ministerio, un don, la característica del siervo que recibe ese ministerio, que recibe ese don, es depender totalmente de Dios. ¿Sí? Para que ese don, ese ministerio que ha recibido pueda manejarse en la voluntad de Dios, en el orden de Dios y cumplir eficazmente la tarea para la cual ha sido puesto en su vida, confirmado por el Espíritu Santo, hermanos. ¿Para qué? Para que lleve fruto para la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Esto es lo que hicieron aquellos hombres. Levantaron las puertas, la enmaderaron, le pusieron sus cerrojos. Esto es muy importante, hermanos, porque estos versículos nos muestran que aquellos hombres tomaron con dedicación aquel trabajo que les fue encomendado por Nehemías. Seguramente el trabajo demandó esfuerzo, demandó compromiso, demandó horas de dedicación. ¿Con quién? ¿Con Nehemías? No, con Dios. Compromiso con Dios, horas de dedicación a Dios, esfuerzo para Dios. ¿Por qué? Porque era un trabajo importante. Devolver a Jerusalén sus muros y sus puertas. Amados, Dios ha confiado a hombres como nosotros, nada menos que el testimonio de su Hijo Jesucristo. Amén. Dios me ha confiado a mí y a nosotros ser portadores, llevar en nosotros, en nuestra vida, en nuestro diario caminar, el testimonio de Jesucristo y el mensaje de Jesucristo. Dios lo ha hecho en nosotros y nos ha capacitado, dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Nos ha capacitado con el Espíritu Santo para poder testificar de Él. ¿Se da cuenta? De manera tal que Dios ha hecho del Evangelio poder de Dios en nosotros. Eso es lo que decía Pablo, porque no me avergüenzo yo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en Él cree. Ese poder salía a través de la iglesia que predicaba al Señor Jesucristo. Ese poder era puesto por el Espíritu Santo en aquellos hombres y mujeres que predicaban al Señor. Y que veían con sus ojos cómo mucha gente, muchos hombres y mujeres eran libertados de las cadenas del diablo, eran perdonados de los pecados, pasaban de muerte a vida, salían de las tinieblas, trasladados al reino de la luz, al reino de Cristo. Solo lo hacía el Espíritu Santo a través de la iglesia, a través de aquellos hombres que habían abrazado en la iglesia primitiva el testimonio de Cristo, para poner en alto el testimonio de Cristo para gloria de Dios. Esto es importante, amados hermanos. Necesitamos, como aquellos hombres, nosotros en este día y sobre todo en la iglesia de estos tiempos, poder enmaderar las puertas, ¿sí? Necesitamos abrazar con nuestra propia vida, sinceramente, íntegramente, el servicio al cual Dios nos ha llamado. Si es que Dios nos ha llamado, Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Puede ser que muchos de nosotros recién estemos llegando al Señor, puede ser que todavía Dios tenga que definir en nosotros o nosotros tengamos que conocer de parte de Dios cuál es el llamado al cual el Señor nos ha convocado. Pero de ninguna manera, hermanos, de ninguna manera nosotros como pueblo de Dios hemos de quedarnos quietos, porque el Señor nos ha comisionado para predicar su Evangelio. Así que, como decíamos domingos atrás, el llamado está en cada uno de nosotros y está en la decisión de nosotros, como lo fue en la decisión de aquellos hombres, de poder abrazar con nuestra propia vida, sinceramente, íntegramente, el servicio que Dios nos ha encomendado y dar al Señor, como decíamos, un servicio digno. Un servicio en el Espíritu, hermanos. Para un servicio en el Espíritu se necesita, ¿sabe qué? Una vida en el Espíritu. No puede haber servicio en el Espíritu con una vida en la carne. ¿Sí? Eso es mentira. No se puede servir a Dios estando en la carne. Eso es mentira del diablo. ¿Sí? Como decíamos en el estudio bíblico, nosotros tratamos de relacionarnos con Dios a través del servicio y tratamos de relacionarnos con los hermanos a través del servicio. Eso es al revés. Primero nos relacionamos con Dios en el Espíritu, luego con la iglesia en el Espíritu y luego en el mismo Espíritu servimos a nuestro Dios que nos ha encomendado la tarea de servirle.
Esto es un servicio digno. Servir a Dios con las capacidades, con el poder que Él nos ha otorgado, que es el poder del Espíritu Santo, para testificar y para que primeramente el testimonio de Cristo sea verdad en nuestra vida. ¿Se entiende, hermanos? Bendito el Señor. Por eso dice Colosenses, todo lo que hacéis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Quiero leerlo, hermanos, si usted me acompaña. Es conocido por todos nosotros este versículo. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Sí? ¿A quién sirvo? A Dios. ¿Sí? Y entonces el servicio a Dios es un servicio de corazón hacia Él. ¿Qué significa de corazón? Dice el original, a partir de un alma transformada, es decir, desde lo profundo del alma transformada, brota un servicio esencial para Dios, que es el servicio en el Espíritu, que tiene estas características. Es hecho para Dios, como para Dios y no para los hombres. Es decir, servir a Dios de corazón, servirlo en el Espíritu, es servirlo a partir de un alma que ha sido transformada para la gloria de Dios. Servirlo sin esperar gloria de los hombres, sin esperar recompensa de los hombres, sin esperar estar satisfecho yo, decir, sin recompensas a mi orgullo, sino buscando en todo la gloria de Dios. Eso significa servir a Dios de corazón, mis hermanos. Seguramente esto demanda esfuerzo. Hermanos, aquellos hombres se pusieron a reedificar los muros. Imagínense, yo nunca trabajé, no sé lo que es la construcción, hay hermanos que trabajan, pero imagínense lo que habría sido sacar los escombros, ¿verdad? Sacar los escombros. Cuánta fuerza se habrá necesitado, cuánta dedicación, cuánto compromiso, trabajar de sol a sol y tal vez más horas si era necesario, esfuerzo, compromiso, y al otro día levantarse y de la misma manera volver al mismo trabajo hasta que finalmente el muro y las puertas fueron reparados para la gloria de Dios. Hermanos, la vida de servicio a Cristo también demanda trabajo y compromiso, demanda esfuerzo y compromiso con la vida espiritual. Esfuerzo y compromiso con la vida espiritual, mis amados. Esfuerzo y compromiso con la voluntad de Dios. Esfuerzo y compromiso con la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Porque el servicio eficaz es el que cumple el propósito. Es el que cumple con el llamado. Es el que glorifica a Cristo a través del don. Es el que glorifica a Cristo a través del Espíritu Santo. Lo demás, hermanos, lo demás es un pasatiempo, ¿saben? Un pasatiempo. Lo demás es tranquilizar mi conciencia. ¿Sí? Eso es lo que está pasando ahora en la iglesia de estos tiempos, hermanos. Poca eficacia, poco propósito, mucho ruido, poca gloria para Cristo. Esto es lo que está pasando, hermanos. ¿Sí? Y depende del verdadero compromiso que nosotros tengamos con el Señor para un servicio eficaz, que cumple el propósito, que glorifica a Cristo, como habíamos dicho. ¿Sabe que la palabra nos muestra un detalle muy interesante aquí? En el versículo 5, hermanos. No todos estaban verdaderamente comprometidos con el servicio. ¿Sí? No todos estaban dispuestos a restaurar aquella puerta tan importante, la puerta del servicio a Dios. Versículo 5 dice, inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Es decir, los grandes, los nobles, los que decían tener cierto prestigio entre el pueblo, los que eran reconocidos por tener alguna posición, algún lugar destacado entre el pueblo, no se comprometieron. No quisieron colaborar con la obra de Dios.
Se mantuvieron ahí mirando, expectantes, o tal vez, no lo dice la palabra, tal vez murmurando en contra de Nehemías. No lo sabemos. Lo cierto es que los tecoitas, unos hermanos humildes que venían de un pueblo humilde, Tecoa, al norte de Judea, ellos sí se comprometieron, ¿sí? Ellos sí, dice, pero sus grandes no se comprometieron. Restauraron los tecoitas, aunque sus grandes no se comprometieron. Los tecoitas, un pueblo pequeño, ¿sí? Estos hermanos aparentemente humildes se comprometieron para edificar y trabajar con el mismo esfuerzo con que trabajaban los demás, mis amados hermanos, los más humildes. Y una vez más, tenemos aquí el ejemplo, ¿no? Los primeros, postreros, y los postreros, primeros. ¿Por qué? Porque habían escuchado el llamado de Dios y lo habían tomado seriamente, como hay que tomar el llamado de Dios. Lo habían tomado con un compromiso serio, como hay que tomar la voz de Dios cuando nos llama a servir. Aleluya. ¿Sí? Y hay un detalle importante, hermanos, ya para ir terminando esta reflexión. Un detalle importante que la palabra de Dios nos muestra acerca de quiénes son los que restauran en esta palabra que compartimos hoy. ¿Quiénes son los que edifican la puerta del pescado? Y tal vez estos hermanos hayan sido, estos hombres del pueblo hayan sido elección de Nehemías. Nosotros no lo sabemos, pero sus nombres, cuando nosotros estudiamos un poquito más y profundizamos en el significado de sus nombres, nos hablan de ciertas condiciones para el servicio, ciertas condiciones que necesitaríamos dejar que el Espíritu Santo forje en nosotros si es que hemos de comprometernos con el servicio a Dios. Aquí los nombra la palabra, ¿no? Sená, Meremot, Mesulam, Sadoc. Es interesante porque Sená quiere decir zarza, ¿vio? Meremot quiere decir alturas. Mesulam, amigo o aliado, y Sadoc, justo. Así que creo que había ciertas condiciones en aquellos hombres, no lo sabemos, pero tal vez Nehemías los haya escogido por algo para restaurar justamente la puerta del pescado, una puerta tan importante. ¿Sí? Sená quiere decir zarza. Yo pensaba, Señor, que el Espíritu Santo forje en mí el poder ser como los hijos de Sená, una zarza. ¿Sí? Algo insignificante en aquellos tiempos a los ojos de los hombres, pero una zarza como la que vio Moisés en el desierto, llenos de un fuego que no se apaga, llenos de la presencia del Señor para servir a Dios. Ser como Meremot, ¿sí? Que el Espíritu Santo que le forje en mí de alguna manera la apariencia, el nombre de ese varón llamado Meremot, que quería decir alturas, que podamos nosotros andar en las alturas con nuestro Dios, que podamos ir al servicio al cual Él nos ha llamado, pero con la seguridad de una vida en verdadera comunión, en una relación profunda con Dios. Servir a Dios ya no con Mesulam, sino con el verdadero aliado, con el verdadero amigo, con el verdadero Paráclito, con el Espíritu Santo que nos fue dado por Dios para que podamos cumplir con lo que Él nos ha encomendado, hermanos. Y por último, que el Espíritu Santo forje en nosotros el testimonio de Sadoc, justo, santo, de buen testimonio, aquel que pone sus manos en el arado, aquel que va a servir al Dios que le ha llamado. ¿Sí? Y aunque forje en nosotros el Espíritu un corazón humilde como los tecoitas, ¿se acuerdan? Los nobles, ellos eran los importantes, que lo haga otro. Los humildes de Tecoa, los de corazón humilde se esforzaron. ¿Sí? Así que el Señor nos conceda, hermanos, el fuego de aquella zarza, la comunión, el trabajar al lado del Espíritu Santo, comunicados con el Espíritu de Dios, con buen testimonio,
y con humildad de corazón, como todos aquellos que seguramente edificaron la puerta del pescado, hermanos. El Señor nos ayude a restaurar, a poner en orden, mis amados, nuestra vida de servicio al Señor, tal como lo hicieron aquellos colaboradores de Nehemías en aquel tiempo. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar a nuestro Dios por esta palabra. Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, una vez más porque, oh Señor, continuamos escudriñando tu palabra y tú continúas hablando, Señor, a nuestro corazón. Padre, mira, oh Dios, queremos ser, Dios mío, oh Señor, queremos ser aquel pueblo esforzado, Dios mío, que toma en cuenta lo que significa servirte. Oh Dios, el servicio a Dios en el Espíritu, el esfuerzo, el compromiso, la voluntad, Dios mío, de guardar tu palabra, la voluntad de hacer la tarea que tú nos encomiendas, Señor, sabiendo que es un privilegio que nos hayas llamado, Dios mío, a servirte en este tiempo. Aleluya. Señor, concédenos en el nombre de Jesús abrazar el servicio con nuestra vida, Señor, en santidad, en integridad, en comunión plena, profunda, Señor, una vida en el Espíritu, para un servicio en el Espíritu, Señor. Lo demás es mentira, lo sabemos. Oh Dios, no permitas que vivamos una vida de mentiras, Señor. En el nombre de Jesús, concédenos, Dios mío, como aquellos varones, Señor, que podemos ser como una zarza insignificante a los ojos de los hombres, Señor, pero una zarza, Dios mío, de la cual el fuego no se apaga, el fuego permanece, la presencia de Dios permanezca en nosotros, oh Dios, en el nombre de Jesús, que podamos, Dios mío, cada día forjar por medio del Espíritu Santo en nosotros una comunión, Señor, profunda con Cristo, vivir una vida cristiana de verdad en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Guiados por el Espíritu Santo, Dios, guiados por el Espíritu de Dios, con buen testimonio, Dios mío, y un corazón humilde para la gloria de tu amado y santo nombre, como seguramente lo hicieron aquellos hombres que edificaron el muro, Señor, y que levantaron las puertas para la gloria de tu nombre. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria a Dios. Vamos a cantar al Señor. Aleluya.